sí, y recién cuando aparece en la pantalla te la Ararararara. ponía. Voy a poner 2 minutos porque estamos en hora. O pon, sí, po, O los igual. 5. Sí, pon los 5, pero realmente como en el minuto 3 recién lo cambiáis para esa pantalla, ¿cachai? Ok. Empieza. Ya estoy por los 5 ya. Ya está dando cuenta regresiva. Está dando cuenta regresiva ya. Transmitir. Y bueno, y esto no. Sería. ¿Mm? Este libro es muy bueno, loco. Porque es como. Millennialismo. Unscripted of Sí. Hope. Es súper breve, ¿cachai? Entonces ¿Qué? abarca caleta de cuestiones. Perdón que la pregunta. ¿Y cuáles de los eh, hoy día expositores reformados que sabe muy calvinistas son postmilenialistas? Keith Matheson, autor de este libro. Ya. Eh, Douglas Wilson. A ver, deja de buscar una lista. ¿Y los otros que no? Calvino. Calvino era postmilenialista. No, bueno, más o menos. Algo así. Era más o menos. Para allá iba. Para allá iba. ¿Y Lutero? No, No, Lutero. Lutero no. Lutero, ¿no? No alcanzó. Lutero era amilenialista. Ah, pero es parecido, pero en la forma pesimista. Sí, sí. O sea, obviamente no era premilenialista. Y de hecho hay unos comentarios
puesto me gusta en relación a este tema, y es el episodio número 26, el milenio y la profecía bíblica. Y estuvo bien buena la descripción que pusiste, Natán, en los comentarios en relación a este tema. Y vamos a estar hablando de este interesante tema donde muchos tienen opiniones, ¿no es cierto? Y algo que me llamaba la atención es que todos tenemos opinión en relación no sé si a estos temas específicos, yo creo que sí, pero también en relación a la escatología y lo que vamos a estar hablando hoy en los últimos tiempos. Todas las religiones apuntan hacia un final, la mayoría bien catastrófico, ¿no es cierto? Aún dentro del propio cristianismo, ¿no es cierto? En tendencias que vamos a estar hablando, y todas las personas tienen algo que han escuchado o alguna doctrina en relación a este tema. Así que te invitamos a dejarnos tus comentarios, como siempre, tus opiniones, que yo creo en este episodio deberían ser muy variadas en relación a este tema, y también compartir el episodio de hoy. Así que comenzamos. Yo creo que comenzando con este tema es importante hablar un poco de por qué estamos tocando esto. Uh-huh. Porque para muchos el tema de la escatología bueno, digamos que hay diferentes tipos de personas dentro del mundo evangélico. Hay algunas personas que quizás son muy, que se apasionan mucho por este tema, ¿cierto? Y empieza a hablar de un último acontecimiento en el Medio Oriente o algún movimiento de tropas en Rusia, y al tiro empiezan a compartir, a comentar sobre esto. Hay gente que está como muy metida. Hay otras personas cristianas que realmente no conocen mucho el tema, nunca se han puesto a pensar o nunca han abarcado mucho este tema de la escatología. Y hay otros que saben un poco del tema, pero que dicen, ¿sabes qué más? No quiero meter mucho en polémica, es un tema como un poco que la gente se apasiona un poco, así que, claro, ¿sabes qué? Cristo vuelve, así que eso es lo único importante, todos sabemos que Cristo vuelve, así que mejor no hablar de los detalles, por así decirlo. Y por esa razón, muchas veces el tema de la escatología y la profecía bíblica termina siendo, ni siquiera diría un tema secundario, es como ya lo último en la lista ya, o sea, para la mayoría de los cristianos. Obviamente tenemos que decir, empezando, que es un tema secundario en el sentido que hay muchos buenos cristianos, personas que aman a Dios, que tienen diferentes perspectivas sobre muchas de estas cosas. Todos están en acuerdo que Jesús va a volver, pero muchas veces los detalles hay estas diferencias. Pero decir que algo no es central, que algo no es un tema como intransable de la fe, no es lo mismo decir que algo, que algo no es importante, o que tener una posición u otra no va a cambiar la manera que vivimos nuestras vidas. No es como, es que a mí me gusta el helado de vainilla y a ti te gusta el helado de chocolate, ¿me entiendes? Las ideas tienen consecuencias, y por lo tanto la escatología tiene consecuencias. Y como bien dice John, todos tienen una escatología, no importa si eres budista, ateo, cristiano, todos tienen una visión del futuro finalmente, porque escatología, eschatos, viene esta palabra griega eschatos, que significa final. Entonces la escatología, en estricto rigor, es el estudio de las cosas finales. Uh-huh. Y entonces eso puede estar hablando de temas como el cielo, el infierno. Eso también está bajo la categoría de la escatología, pero también puede estar hablando de estos otros temas del milenio, de cómo más que nada la historia humana, ¿cierto? Desde la primera venida de Cristo hasta el final. Entonces, es importante y por eso queremos, antes de entrar al tema en sí, de decir por qué te debería importar, básicamente. ¿Por qué deberías ver este programa? ¿Por qué deberías pensar sobre alguna de estas cosas? Y para hacer eso quería usar
un ejemplo que vi la semana pasada, un comentario que estaba en el muro de un amigo, y ocupo este ejemplo no para señalar a esta persona ni nada así, porque en realidad este tipo de ejemplo lo podría haber multiplicado por 100. Si me hubiera dado el tiempo de juntar los comentarios y los posts, podría haber dado 100 ejemplos iguales a esto. Pero este comentario refleja un poco parte de la consecuencia que vemos de la escatología. Y entonces puedes mostrar el clip número 1. Dice, un amigo comentó en su muro, obviamente relacionado con todo el tema político que hemos estado conversando y viendo en las últimas semanas, y dijo, ¿es posible, preguntó, frenar la ofensiva LGBT que pretende manipular a nuestros niños? En otras palabras, y tomándolo un poco más amplio, es, mira, hay maldad en el mundo, hay personas luchando a causa de la maldad. ¿Es posible frenar eso, sí o no? Y encontré bien interesante la respuesta de un amigo de él que dice, ¿se podrá frenar lo que está escrito y los acontecimientos que deben suceder? Creo que es la misma respuesta. Entonces, esta persona está diciendo con eso básicamente que no, que finalmente esto está escrito y por lo tanto no se puede frenar. Y después aclaró un poco más diciendo, yo no dije en ninguna parte de mi comentario algo así, porque bueno, antes de eso mi otro amigo respondió, ¿en qué parte está escrito que se debe permitir la manipulación, por ende el daño a los niños? Y dijo, y el otro respondió, yo no dije en ninguna parte de mi comentario algo así, solo que hay ciertas cosas por las cuales los cristianos deben ser perseguidos, etc. Y por eso no puede frenar, porque está escrito. Por algún motivo se debe odiar a los cristianos. Puede ser esto o el Islam, etc. Es mi humilde opinión. Y encontré como un buen ejemplo con este comentario de la actitud que vemos hoy en día tan predominante entre cristianos evangélicos. Hay un cierto doble discurso, porque por un lado estamos diciendo, no, tienen que salir a votar, tienen que involucrarse en el mundo, tienen que representar a Cristo y luchar por el bien dentro de la sociedad. Pero por otro lado, estamos diciendo, en realidad, si nos va mal es porque está todo escrito y bueno, tiene que ser así. Y en realidad es algo bueno cuando nos va mal, porque eso nos señala que Cristo viene y que se acerca la venida de Jesús y la cosa se pone mala. Entonces, cuando las cosas están mal, la gente está... hay una cierta felicidad dentro de ese sufrimiento a veces. Hay como qué bueno que todo está yendo tan mal, por un lado. Y eso tiene que ver 100% con presuposiciones, y son presuposiciones escatológicas. Y ahí es donde vemos, yo creo, uno de los conflictos más grandes y uno de los temas más difíciles de superar para muchos evangélicos, porque tenemos esta visión. Y por lo tanto, cuando empezamos a hablar de transformar, de discipular las naciones, ¿cierto? De transformar la sociedad, de influir en este mundo, esa siempre es la primera pregunta. Y si no abarcamos este tema, vamos a estar chocando con el mismo muro. Vamos a estar siempre volviendo a lo mismo. Y yo lo vi eso hace como el año pasado, creo. Fui a unas charlas, unas clases que dio un autor conocido que ha escrito varios libros sobre este tema de discipular las naciones. De hecho, su libro se llama Discipulando las Naciones. Darrell Miller, y estaba dando unas clases en Santiago y fue mucha gente, fue muy bueno, pero después de hablar del señorío de Cristo, de citar a Abraham Kuyper, que dice que todo el universo, hasta la última molécula en este universo le pertenece a Cristo, después de hablar del llamado
cultural que tenemos a discipular las naciones, a tomar dominio, ¿cierto? Después de todo eso, una señora se levanta y levanta la mano y dice, sí, todo eso muy bonito, pero ¿qué pasa con el anticristo? ¿Qué pasa con la gran tribulación? Porque usted me está diciendo que tenemos que meternos en estas áreas, pero eso todos sabemos que el diablo es dueño de este mundo, entonces ¿por qué me voy a meter en esas cosas? Por lo tanto, y bueno, podría dar muchos otros ejemplos, esos son solamente dos, y donde vemos escatología está finalmente motivando y transformando la manera que interactuamos y la manera en la que vivimos en este mundo. Y es por eso que queremos abarcar este tema, no porque queremos especular sobre los detalles de la segunda venida de Jesús y que queremos como dejar nuestra curiosidad, como andar pensando Claro. en cualquier detalle, ¿cierto? Sino porque estos temas realmente tienen una influencia sobre nuestra obra como cristianos en el mundo. Realmente tiene una influencia cuando hacemos esa pregunta, bueno, ¿por qué estamos aquí hoy día? Ok, Dios nos salvó, Cristo pagó por nuestros pecados, hemos sido justificados, estamos en un proceso de santificación, pero ¿por qué estamos aquí todavía? ¿Por qué Dios no nos evacuó de este mundo cuando fuimos salvos? Ujú. Y este tema escatológico entra mucho en esto. Ujú. Y es importante, y quisimos como tener este programa y otros más yo creo que van a venir en relación a este tema, porque hay muchas cosas, tanto, voy a usar este término, tanto hacia dentro de la iglesia o dentro del ambiente cristiano como hacia afuera. Obviamente mucho más hacia afuera uno ve cosas, no sé, por lo que hablábamos en un principio en relación a lo que piensan los budistas de este tema, nueva era en relación a todo esto, la reencarnación y la vida que es como un círculo y muchos temas, pero aún dentro del cristianismo hay corrientes o enseñanzas o doctrina en relación a este tema que ni siquiera son tan bíblicas, pero que a lo largo de la historia han estado marcados por libros, o en nuestro caso, mayormente por películas, ¿no es cierto? Yo creo que mucha de la noción que yo, hablando de mí personalmente, que tuve en relación a este tema escatológico, al tema del milenio, del rapto y de tantos temas que dan para hablar en relación a este tema, fueron por películas que salieron en un tiempo cristianas, que eran como, no sé si las primeras películas cristianas, pero eran muy relacionadas con este tema, y donde la ropita quedaba doblada y uno desaparecía, ¿no es cierto? Y mucha de la tradición, voy a usar esa palabra, que tenemos en relación a estos temas, tienen que ver más con eso que con ir directamente a la fuente, que es la Biblia. Porque, bueno, lo principal y lo que vamos a estar viendo en este episodio es que la Biblia nos habla de esto. Jesús nos habla de esto. El apóstol Pablo anima a algunas de las iglesias a las cuales él escribió su carta, las anima en relación a esto, en relación a los últimos tiempos y a cómo debía ser su pensamiento, su dirección de la iglesia en relación a lo que ellos pensaban de los últimos tiempos, y lo animaba por medio de esto. Pero hoy día, cuando hablamos de estos temas, casi siempre es como dedito para abajo, así como "Buh", es como vamos mal, entonces y tú hablas de qué ánimo podemos sacar de esto si va todo en picada, va todo en caída. Pero yo creo que cuando hablamos de este tema y hay preguntas que se responden cuando conversamos y tenemos temas como esto. Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad o el destino final del individuo? Cuando hablamos de estos temas podemos responder esas preguntas. ¿Cuál es la meta hacia la cual se mueve la raza humana, por ejemplo? ¿O perece el hombre con la muerte o entra a otro estado de existencia? O sea, de bendición o de perdición, ¿no es cierto? Dependiendo cada uno de los enfoques. Entonces, de ahí la importancia de tener una claridad bíblica en relación a este tema, porque finalmente es también nos permite entender un poco cómo hoy estamos viviendo, hacia dónde estamos apuntando con la evangelización, por ejemplo, lo que estábamos hablando con este tema de la política que vimos en episodios anteriores, también como cristianos influenciamos en el área de la política, en el área del deporte. Si no tenemos una visión clara de hacia dónde vamos, hacia dónde estamos apuntando, obviamente no vamos a requerir mucho esfuerzo ni vamos a poner
mayor empatía ni fuerza un poco en querer transformar áreas de la sociedad, en querer evangelizar, en querer discipular, en querer vivir una vida piadosa, porque finalmente vamos hacia una dirección incierta en algunos casos, o que realmente no me importa mucho hasta dónde va, yo voy a hacer esto por aquí nomás y en mi parte. Pero la Biblia nos habla, obviamente hay cosas ocultas en relación a este tema, no hay en el sentido de que la Biblia no nos habla en la totalidad, con muchos de los temas, en relación a los últimos tiempos, pero sí hay cosas que la Biblia nos habla y las cuales nosotros necesitamos comprender, aprender y estudiar. Sí. Bueno, vamos directo al grano acá, porque hemos estado usando varios términos que quizás muchas personas están hablando, como ¿qué es esto del milenio? Ya, ¿qué son estas? ¿De qué están hablando? Bueno, básicamente, hablando de este tema del milenio, el milenio es es algo que encontramos en Apocalipsis capítulo 20, y en Apocalipsis 20 habla de un reinado de Cristo con los santos por 1000 años, básicamente. No vamos a entrar tanto en el capítulo, porque, menciono que en nuestra página, en esperanzaenloinvisible.com, pueden encontrar una serie de clases que hice sobre el libro de Apocalipsis. Son como más de 20 clases, si no me equivoco. Y una de esas clases tiene que ver con el milenio, y ahí vamos versículo a versículo por el capítulo. Entonces no nos vamos a enfocar tanto en entrar al capítulo, pero porque en realidad cuando hablamos de las posturas sobre el milenio, y básicamente hay 3 posturas principalmente en cuanto a esta enseñanza. Una se llama premileniarismo, que significa que Jesús va a volver antes de este periodo de milenio. Una se llama amileniarismo, que básicamente dice que Jesús, el milenio es algo más figurativo y Jesús vuelve al final de ese periodo. Y hay otro que se llama postmileniarismo, que enseña que Jesús va a volver después del milenio, y que va a haber un tiempo de bendición para la iglesia en el mundo antes de que Jesús vuelva. Vamos a explicar eso en un poco más detalles, pero eso es las 3 posturas principales. Ahora, hoy en día la mayoría de los cristianos evangélicos son premileniaristas. Entonces, si puedes poner la que dice premileniarismo. Aquí vemos una gráfica que básicamente nos muestra el orden que los premileniaristas ven en cuanto a la historia y al futuro del mundo. Tenemos, obviamente, empezando en la cruz, con la venida de Jesús. Después de eso, Jesús va y se sienta a la diestra del Padre. Y ahí estamos en la era de la iglesia, que va a ser, es el tiempo en el que estamos ahora nosotros como cristianos. Pero al final de esta era de la iglesia, para los premileniaristas, va a venir un periodo que es conocido como la Gran Tribulación, que es un periodo donde el mundo la va a pasar mal, donde van a suceder muchas cosas que supuestamente están profetizadas en las Escrituras sobre el final. Y después tenemos la segunda venida de Jesús. Pero ese no es el final, no es el juicio final cuando vuelve Jesús, porque después tenemos este periodo de milenio. Ahí Jesús físicamente va a estar reinando en la tierra por 1000 años. Después de esos 1000 años recién viene el juicio final y la nueva creación. Entonces, eso es la postura premileniarista. Ahora, en realidad hemos tenido esta postura incluso desde los primeros tiempos de la iglesia primitiva, o sea, del segundo siglo, tercer siglo. Tenemos premileniaristas como Justino Mártir y Ireneo, si no me equivoco. Hay varios premileniaristas entre los padres de la iglesia. Y también hay muchos que simplemente nunca comunicaron su perspectiva escatológica entre los padres de la iglesia.
Entonces, algunas personas dicen, no, lo que pasa es que todos los padres de la iglesia eran premileniaristas. Pero hay un pasaje interesante de Justino Mártir en su diálogo con Trifón. Trifón era un judío que estaba criticando al cristianismo. Y en ese diálogo, en una sección, Justino Mártir dijo lo siguiente. Sí, pues. No soy un tipo tan miserable, Trifón, para decir una cosa y pensar otra. Ya admití formalmente que yo, junto a otros, somos de esta opinión, premileniarismo. Y creo que eso ocurrirá, como ya lo sabes, pero por otro lado te señalé que muchos de los que pertenecen a la fe pura y piadosa y son cristianos verdaderos tienen otra perspectiva. Ahora, Justino Mártir no señala cuál era esa otra perspectiva, pero sí nos muestra que no todos los cristianos verdaderos eran premileniaristas, a diferencia de lo que piensan algunos. Pero hoy en día, la postura, por así decirlo, más popular dentro del premileniarismo, porque el premileniarismo de hoy en día es diferente al pensamiento de Justino Mártir y otros. Porque la mayoría de los premileniaristas son dispensacionalistas, y esa es otra palabra grande. Entonces estamos siempre, cuando entramos al tema de la escatología, hay que aprender varias palabras grandes en ese sentido. Pero el dispensacionalismo es un sistema de una visión básicamente de toda la Biblia. No es un tema que tiene que ver solamente con la escatología, sino el dispensacionalismo básicamente enseña que Dios en la historia de la salvación, en la historia de la humanidad, ha tratado con el hombre de maneras diferentes, en diferentes dispensaciones. Y en cada una de esas dispensaciones Dios les ha entregado una tarea al hombre, le ha dicho tienen que hacer esto. El hombre ha desobedecido y después ha llegado el juicio. Y después del juicio, Dios a ese grupo le da otra tarea y después se repite el ciclo. Entonces la mayoría de los dispensacionalistas creen que hay 7 dispensaciones en la Biblia, que podemos dividir la Biblia en 7 pedazos. La dispensación de la inocencia, que es Adán y Eva en el jardín, ¿cierto? Dios le dio la tarea, fracasaron y vino el juicio. Después la de la conciencia, que eso básicamente es la generación de Noé y todo eso, y después eso fue juzgado. Después tenemos el gobierno humano, ¿cierto? La historia de la Torre de Babel y todo eso. Después tenemos la dispensación de la promesa, que básicamente después de la Torre de Babel, el llamado de Abraham y todo eso. Y después con Moisés entramos, y esta es la que se escucha, se habla más de esto hoy en día, la dispensación de la ley. Y después de esa dispensación de la ley que termina con Jesús vino a traer fin a esa dispensación, se dice, llega la dispensación de la gracia. Y ahora estamos en eso, estamos en la dispensación de la gracia. Y después la séptima de esas dispensaciones es el reino milenario. Y ahora, lo que hace distinto este concepto dispensacionalista es que básicamente en cada dispensación el hombre se salva de formas diferentes. El hombre llega a Dios de formas diferentes. En la dispensación de la gracia eres salvo por gracia. En la dispensación de la ley eres salvo por obedecer la ley. Entonces eso diferencia el dispensacionalismo al cristianismo más histórico, que es en cuanto al cristianismo históricamente ha tenido una visión más de pacto en cuanto al hecho de que finalmente toda la historia de la salvación es una manifestación de la gracia de Dios. Es un pacto de gracia, ¿cierto? En el jardín del Edén teníamos un pacto por obras y Adán y Eva fracasaron en ese pacto por obras, pero todos los otros
pactos, todas las otras son parte de este pacto de gracia. El hombre siempre ha sido salvo por gracia, nunca ha sido salvo por obras. Entonces la salvación de Abraham, la salvación de David, la salvación de Enoc, todos dependen de Cristo finalmente. Así que vemos una diferencia fundamental en la manera de ver la Biblia, en la manera de estudiar la palabra. Y en el dispensacionalismo, ahí vemos también manifestado esta dicotomía en cuanto al pueblo de Dios, donde no hay Israel es el pueblo de Dios en un sentido y la iglesia es el pueblo de Dios en otro. Y de hecho ellos dirían que incluso Jesús vino a Israel para traer el reino de Dios, pero ellos rechazaron ese reino y por lo tanto la iglesia gentil, la iglesia, y ellos lo ven de esta manera, básicamente es un paréntesis, es un plan B. Como Jesús no pudo salvar a Israel, vino y instauró esto que ellos que llaman la iglesia, bajo un pacto de gracia. Y en ese sentido Jesús se llevó el reino de Dios con él al cielo. El reino de Dios no está acá, el reino de Dios está en el cielo. Y de hecho, especialmente con los dispensacionalistas más clásicos, el reino de Dios no está hablando de nosotros. Cuando Jesús, por ejemplo, en Mateo 5 habla de bienaventurado y habla de todas estas cosas, cuando habla del reino de Dios, no está hablando de los cristianos, está hablando del milenio, está hablando de un futuro tiempo en el milenio donde los judíos van a volver a tomar un rol protagónico, donde Dios va a cumplir ciertas promesas a ellos. Y lo que está, las bienaventuranzas no son para nosotros, son para ese futuro milenio. Y es para los judíos. Entonces vemos una gran diferencia importante, claro, en la manera incluso de ver algo tan básico como Mateo capítulo 5, ¿cierto? Y la mayoría de las iglesias hoy en día pentecostales, la mayoría de las iglesias evangélicas en general, tienen como raíz este sistema de pensamiento. Entonces algo, y si bien quizás no hablan de todos los elementos, el fundamento son estas enseñanzas, básicamente. Uh-huh. Y bueno, y también brevemente mencionar que esto quizás es chocante para algunos, pero esta enseñanza no es la enseñanza histórica del cristianismo. Esto es una enseñanza bastante moderna en muchos sentidos. Sí, el premileniarismo, la idea de que va a haber un futuro milenio con Cristo reinando, ese elemento está hace mucho tiempo en la iglesia. Pero esta idea de que Israel va a tomar parte en un futuro milenio, la idea de que va a haber un rapto antes de los 7 años de la tribulación, todos estos elementos que son particulares del dispensacionalismo, son una invención bastante nueva. De hecho, esta enseñanza surgió en el siglo XIX. Y no sé si puedes cambiar a la próxima, Andrés, y no vamos a entrar en toda la historia del dispensacionalismo, pero básicamente uno de los exponentes principales y que realmente sistematizó mucho de esta idea fue Juan Nelson Darby, que era un ministro inglés, y él era uno de los fundadores de un grupo que se llamaba los Plymouth Brethren, y hoy en Sudamérica todavía existen algunas de sus congregaciones que son conocidos como los Hermanos Libres. Pero John Darby introdujo mucho de este sistema, mucho de esta manera de ver la Biblia y de estudiar la palabra. Y a mediados del siglo XIX, John Darby, después de estar un buen tiempo en Inglaterra, también viajó varias veces a Norteamérica, viajó a los Estados Unidos y se popularizaron mucho de sus enseñanzas.
a través de cierto movimiento de conferencias bíblicas que se hacían, porque eso también fue un momento muy crucial en la historia, en la iglesia en los Estados Unidos, donde entró mucho el liberalismo en las denominaciones más antiguas. Entonces, con el modernismo, con el liberalismo que habían en las iglesias, muchos empezaron a salir de las iglesias y como tener estas conferencias bíblicas aparte. Y en esas conferencias, básicamente todos los expositores eran dispensacionalistas. Y por lo tanto, muchas personas cuando les daban a elegir entre el dispensacionalismo y el liberalismo que estaban escuchando en su iglesia luterana, optaban por esta versión, porque obviamente era más apegado a la autoridad de las escrituras y todo lo demás. Pero ahí se popularizó estas ideas y de hecho con la Biblia Scofield fue una Biblia de estudio. Incluso hasta el día de hoy es muy vendida esto y tenía notas en esa Biblia Scofield. Y en esas notas enseñaba y enseña estas interpretaciones dispensacionalistas de la Escritura. Y es por eso que hasta el día de hoy es muy popular. Después el seminario Dallas también fue un seminario muy importante evangélico que se fundó de muchas maneras para promover el dispensacionalismo. Uno de los graduados del seminario de Dallas era Hal Lindsey. Y Hal Lindsey es muy famoso porque él escribió un libro que se llama The Late Great Planet Earth en 1970. Y en ese libro él básicamente enseñaba que cuando Jesús hablaba en Mateo 24, que esta generación no pasará hasta ver todas estas cosas, según Hal Lindsey estaba hablando de la tribulación, y estaba hablando de su venida. Entonces, Hal Lindsey asoció esta generación con la generación que iba a estar viva cuando Israel volviera a ser nación, porque para el dispensacionalismo eso es una parte muy crucial dentro de ese sistema. Entonces, Israel se volvió nación en 1948, por lo tanto, y en la Biblia una generación más o menos dura 40 años. Por lo tanto, Hal Lindsey llegó más a la conclusión de que Jesús, el rapto, sería básicamente alrededor de 1981 y que Jesús volvería en 1988, porque eso sería 40 años, una generación. Y él siempre dijo como, bueno, quizás podría estar, quizás no es exactamente eso, pero creo que Jesús va a volver ahora. Y bueno, obviamente estamos en el año 2017, así que ha pasado un poco de tiempo. Hal Lindsey, después de que no se cumplió lo que él estaba pensando, y él no era el único, habían otras personas. De hecho, otra persona escribió un libro que se llamaba 88 razones por el cual Jesús va a volver en el año 1988. Pero entonces había muchas personas especulando sobre esto. El libro, a todo esto, Hal Lindsey vendió más de 40 millones de copias de este libro. Entonces vendió mucho. Vendió hartos libros. Y incluso yo la otra vez conocí a un hombre, porque esto tuvo una influencia incluso en el mundo no cristiano. Muchas personas ni siquiera tenían un interés por Cristo, pero sí encontraban interesantes estas exposiciones sobre la profecía bíblica. Y eso era algo muy característico de esos años 60, los años 70. De hecho, hace poco falleció Charles Manson, un famoso asesino, ¿cierto? Que tenía una secta y toda una cosa rara. Y entre otras cosas, Charles Manson, entre las otras cosas que hablaba, hacía especulaciones sobre el libro de Apocalipsis y todas estas cosas. Entonces, no digo que era exactamente lo mismo que Hal Lindsey, pero en esos tiempos todos estaban hablando de estos temas. Y incluso yo conocí a alguien el otro día que se mudó acá a Chile
se compró una casa, vendió todo lo que tenía porque él estaba bajo la idea que en cualquier momento iba a empezar la tribulación y ahora tiene su terreno ahí en el campo, tiene su reserva, ¿cierto? Ujú. Para esperar esta gran catástrofe. Y él ni siquiera era cristiano. O sea, yo hablaba con esta persona y ni siquiera tenía un interés por Cristo, no estaba interesado mucho en eso, pero sí estaba interesado en esto de la profecía bíblica, algo curioso ahí. Pero este pensamiento tuvo una gran influencia sobre todos nosotros. Después, en el año 95, Tim LaHaye, otra persona influenciada por Cal Lindsey, con Jerry Jenkins escribieron una serie de libros llamados Dejado Atrás, que básicamente son novelas basadas en este sistema escatológico presentado por Cal Lindsey y de los 7 años de tribulación y una historia de personas que se quedan atrás en el rapto. Y bueno, quizá algunos habrán visto la película de Nicolas Cage que salió hace unos años basado en este libro de Tim LaHaye. Así que, bueno, yo me acuerdo cuando más joven leyendo estos libros, ¿cierto? Tenía el audiolibro de algunos. Son hartos libros, ¿no? Es una serie, de hecho no terminé la serie, pero estas ideas se popularizaron mucho dentro del mundo cristiano y también el mundo no cristiano. A tal punto que hoy en día la mayoría de las personas piensan que esta es la única postura cristiana, que esta es la única opción. Claro, Y que esta es, no hay hay más. otra. Las Sí. otras murieron, quedaron en el camino. Ajá. Sí, bueno, de hecho hay un hermano que el otro día puso unos comentarios interesantes. Y a ver, ¿dónde estaba eso? Que hablando del postmilenialismo dijo postmilenialismo como la secta de los testigos de Jehová. El cristiano es premilenialista por excelencia, no se confundan. Entonces, según el hermano, realmente todos los buenos cristianos son premilenialistas. Y asoció el postmilenialismo con los testigos de Jehová. Ahora, lo irónico de su comentario es que si bien los testigos de Jehová tienen su propia escatología, que tiene sus propias idiosincrasias, porque, bueno, por varias cosas, ellos no creen en que Jesús resucitó físicamente. Entonces es difícil hablar de la segunda venida de Cristo cuando Cristo ya no tiene un cuerpo en ese sentido. Entonces Cristo va a volver, pero va a volver espiritualmente, etc. Pero en realidad su sistema es más similar al premileniarismo. Entonces cuando acusa al postmileniarismo de ser como los testigos de Jehová, estaba equivocado. Y después yo estaba conversando con otra persona sobre este tema, pero esta persona metió la cuchara y comentó lo siguiente. Después dijo, no gaste su tiempo, le dijo a esta otra persona, con temas profundos, con personas que defienden lo indefendible. Es más fácil encontrar una arruga en una botella que un postmilenialista en estos tiempos. Y si los hay, es solo para llamar la atención. Blessed. Entonces, bueno, bastante interesante el comentario. Ahora, no estoy muy seguro a qué se refiere con una arruga en una botella, pero eso no lo pude. No sé si era una oruga, Ese de los finales de los tiempos. Esa arruga en la botella. Es muy difícil encontrar, prácticamente imposible encontrar una botella con una arruga. Entonces es como así. Finalizó la transmisión. Nos sabotearon. Oh, qué raro. Uh-huh. Dice que estamos en vivo, pero que... No, pues dice finalizó. Sí, veo arriba dice vivo. Y está avanzando el tiempo. Pero sigue grabando igual, ¿o no? Sí, estamos grabando. Chuta. Desconectaron el cablecito. Voy a ir a resetear el router, ¿o no? ¿O seguimos nomás y después? Sí, pues, sigamos, lo grabamos. Lo subimos un rato.
Bueno, sigamos nomás entonces. Todo por el hermano de la arruga. Todo el hermano de la arruga. Pero bueno, no entendí esa referencia a la arruga en la botella, ¿no? Como decir, encontrar no. una botella con una arruga, ¿encontrar alguna botella con una arruga? Es Como que imposible. el liso, ¿eso Es tiene? lisa, la botella Ah, es tan lisa, ya, ahora perfecta, entendí, ya. que encontrar Bueno, una arruga en una botella es imposible. ya, ahora por entendí. su ¿no? material. Yo pensé que estaba hablando de una oruga en una botella y dije, qué raro. Pero bueno, en fin. Entonces, hay esta tendencia hoy en día de pensar, no, o sea, todos los cristianos son premileniaristas y eso es lo único que se debate es si, bueno, si el rapto va a ser antes de la Antes o tribulación, al medio o al final. Ese es el único debate aceptable para muchas Y personas. cuando yo era niño rogaba que fuera antes. Me acuerdo. Claro. Esa es la única discusión. Pero en realidad, como mencionamos antes, no es la única perspectiva Ujú. en cuanto a estas cosas, porque también tenemos el amileniarismo, que como mencioné, el amileniarismo ve el milenio y ve este periodo básicamente, no ve un reino milenial de Jesús por 1000 años, como los premileniaristas, sino que ven está la venida de Jesús, ¿cierto? Y después este periodo de la iglesia y después su segunda venida y el juicio final. Eso es el orden del futuro. Entonces, obviamente eso es diferente al premileniarismo y similar también al postmileniarismo, que es la otra postura. Entonces, en un sentido, ellos son postmileniaristas porque creen que Jesús va a volver después Después de del 1000 años. milenio. Ujú. Pero la gran diferencia entre o sea, el amileniarismo y el postmilenianismo, porque en realidad en cuanto a muchos pasajes específicos, muchas veces interpretan las cosas de la misma manera, no hay gran diferencia, pero la diferencia más importante tiene que ver con la expectativa en cuanto a la obra de la iglesia en el mundo, porque similar a los premileniaristas, los amileniaristas tienen una visión bastante pesimista del futuro de la iglesia en este mundo. Piensan que, claro, Jesús nos mandó a discipular las naciones, pero vamos a fracasar en esa tarea. Y en ese sentido no es tan diferente al premileniarismo. O sea, aparte de algunos detalles, la visión básica es un pesimismo histórico. Ahora, obviamente yo digo pesimismo histórico porque obviamente todos los cristianos tienen la esperanza en Cristo y somos optimistas finalmente, ¿cierto? Pero la diferencia es que los amileniaristas y los premileniaristas son pesimistas en cuanto a la historia, en cuanto al tiempo entre la primera y segunda venida de Jesús, que las cosas van a ir de mal en peor, básicamente. Entonces, y ahí tenemos la tercera postura que nos lleva y que es este tema del postmileniarismo. Pero antes de entrar a eso, yo no sé si tiene algún comentario sobre Sí, en relación a lo que hablaba del premilenialismo, y suelo citar algunas objeciones que el propio Bierkov en su teología sistemática él plantea en relación al premilenialismo. Él, por ejemplo, plantea varias, pero dice una que esta teoría se basa sobre una interpretación literal que es enteramente insostenible y que se refiere a las delineaciones proféticas del futuro de Israel y del reino de Dios. Plantea un poco esta crítica dentro de esta postura premilenialista. También dice que la llamada teoría posponente, bueno, un tema específico que es un eslabón necesario para el premilenialista, está huérfana de toda base bíblica, otra de las críticas que se centran en torno a esta teoría, que también esta teoría se encuentra en flagrante oposición a las explicaciones bíblicas de los grandes eventos del futuro, como la resurrección, el juicio final y el fin del mundo. También plantea que no hay ninguna base bíblica positiva para el concepto premilenial de una doble o aún de una triple o cuádruple resurrección, como su teoría lo requiere, ni para que se extienda el juicio final sobre un periodo de 1000 años, dividiéndolo en 3 juicios. Es otra de los puntos que Bierkov plantea, que también la teoría premilenial se empantana en toda clase de dificultades insuperables con su doctrina del milenio y va desarrollando
cada uno de estos puntos. Otra es que la única base bíblica para esta teoría es Apocalipsis 20, después de que el contenido del Antiguo Testamento ha sido vaciado en ella. Y ahí comienza a describir. Entonces, Bierko plantea algunas interrogantes en relación a esta postura que, como bien decíamos, es la que más se conoce o de la que más se habla hoy en día dentro del cristianismo y también en un contexto histórico dentro de la iglesia, una de las que, como también decía nuestro amigo ahí, amigo entre comillas, nuestro hermano decía que esta era la teoría o esta era la verdad bíblica, poco menos en relación a esto. Pero sigamos, Natán. Sí, no, bueno, con esa quiero mencionar y quizás expandir un poco en la primera que mencionaste, porque yo creo que esa es la más relevante para la mayoría de nuestra audiencia, porque las personas que son premilenaristas dicen, mira, nosotros interpretamos la Biblia de manera literal, ¿cierto? Eso es como el punto de venta, por así decirlo. Esa es la manera que promueven esta idea. Nosotros tenemos la interpretación literal y las otras personas tienen interpretaciones figurativas, ¿cierto? Tienen interpretaciones analógicas, pero nosotros interpretamos la Biblia de forma literal. Ahora, el problema con esta idea que ellos plantean es que sí interpretan la Biblia de manera literal, a veces, pero otras veces no lo interpretan de manera literal. Entonces no son consecuentes con su mismo sistema, porque si fueran a interpretar las cosas realmente literal, ¿cierto? O sea, algo tan básico como cuando vemos en Apocalipsis Jesús se presenta como un cordero que parece inmolado, ¿cierto? ¿Jesús es un cordero? ¿Ellos creen literalmente que Jesús es un cordero o eso es una imagen? Claro. Porque Jesús es un ser humano, no es un cordero. También se habla de Jesús en Apocalipsis como el león de Judá. ¿Acaso Jesús es un león o es un ser humano? Y ahí es donde se desarma un poco esta idea de que nosotros tomamos la Biblia literal. Y otro problema que incluso es más grande es qué pasa cuando Jesús dice esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedan. Cuando empezamos a hablar de eso, ahí tampoco lo toman de forma literal. Ahí dicen, no, esto no está hablando de esta generación, aunque el problema con eso es que cuando tú lees esta frase, esta generación, y haces un estudio en el libro de Mateo, todas las instancias que usa esa frase siempre está hablando de esa generación. Y entonces los premilenaristas en esas situaciones están obligados a tomar una interpretación no literal. O cuando Apocalipsis dice, vengo pronto, ¿cierto? Estas cosas van a suceder pronto. No pueden tomar eso literal porque va en contra de su sistema. Claro. Por lo tanto, dicen ser los que promueven el literalismo, pero solamente promueven el literalismo cuando quieren ser literales, y en otras ocasiones cuando no sirve su sistema, son igual de analógicos que cualquier otro. Ahora, yo creo que eso es un problema importante, porque finalmente nuestro objetivo como intérpretes bíblicos no debe ser tomar la Biblia de manera literal, debe ser tomar la Biblia en la manera que el autor quería presentar la información, básicamente. O sea, nosotros queremos escuchar lo que la primera audiencia hubiera escuchado, ¿cierto? Entonces, si el autor, si encontramos, hablando de Jesús como un cordero inmolado, vamos a entender que eso no es una referencia a que Jesús es un cordero blanco con 4 pies y todo lo demás, sino es una referencia al que Cristo fue sacrificado como un cordero por nuestros pecados y a toda la enseñanza que vemos en la Biblia al respecto. No nos está hablando de la anatomía de Jesús. Y vamos a tomar todas esas cosas en cuenta.
obviamente hay una interpretación figurativa que muchas veces busca evadir la enseñanza bíblica. Obviamente, hemos visto eso en el liberalismo. Pero simplemente tomar todo de manera literal tampoco es una interpretación responsable de la escritura, por Claro. así decirlo. Entonces, Lo mismo cuando se apunta a la restauración de Israel, y eso también crea grandes conflictos, porque cuando, no sé, pues, en relación al premilenialista que apunta mucho hacia la restauración de Israel y tendría que, si lo toma literal, tendrían que restaurarse todas las condiciones históricas de la vida del pueblo de Israel, como Bierkhoff también plantea la restauración de los grandes poderes mundiales del Antiguo Testamento, Egipcio, Asiria, los babilonios, o también de la propia reconstrucción del templo, ¿no es cierto? Aún las ofrendas por el pecado, de la transgresión, ¿no Claro. es cierto? Y todo el tema que entramos específicamente en Israel y que crea grandes conflictos si lo tomamos literalmente, porque, y ellos lo toman literalmente. claro, lo toman literalmente. O sea, ellos creen que el templo se va a reconstruir, que se van a empezar a ofrecer sacrificios. Y hay una pregunta ahí como bien, bien básica. O sea, realmente si el templo se va a reconstruir y se van a hacer sacrificios, ¿por qué Jesús fue sacrificado? ¿Acaso Él no fue sacrificado una vez por todas? ¿Acaso no han leído el libro de Hebreos? ¿Y por qué ahora se va a repetir Jesús estando ahí? Eso es lo más irónico, porque Jesús en esta visión está reinando en la tierra y ahí mismo se están haciendo sacrificios animales. ¿Me entiendes? Entonces, y bueno, también el premileniarismo dicen ser como los únicos que realmente defienden el pueblo de Israel y que realmente están velando por Israel y todo lo demás. Pero me parece también irónico que en su mismo sistema, en su interpretación de la profecía, durante la tribulación, 2/3 de los judíos van a morir en la tribulación. Claro. Entonces, en Zacarías capítulo 13, versículo 8, según ellos, dice que solamente 1/3 va a sobrevivir en ese sentido. Entonces, ellos ven un tiempo, y esto lo llaman la angustia de Jacob, es este periodo, ¿cierto? Donde va a haber un gran sufrimiento y la mayoría de los judíos van a morir. Y en ese sentido no es algo tan positivo para el futuro de Israel, Claro. que digamos. En cambio, el postmileniarismo sí ve un futuro para Israel. Y eso un poco a diferencia del amileniarismo. El postmileniarismo sí ve un futuro para Israel, pero no como no aparte de la iglesia, ¿me entiendes? No como un pueblo de Dios por su propia cuenta, sino el postmileniarismo ve la promesa de Dios a Abraham, ¿cierto? De la tierra y todo lo demás, lo ve expandido. Porque en Romanos 4:13, Pablo nos dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Y ahí es donde muchos se detienen un segundo y dicen, pero un segundo, ¿cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Porque cuando vamos a Génesis capítulo 15, habla de las diferentes tierras que ellos iban a heredar en Canaán, que iban a tener estas fronteras, que iban a tener este espacio. Pero acá Pablo está diciendo no, que la promesa era que Abraham iba a ser heredero del mundo. Entonces no vemos que la promesa sea achicado, sino que la promesa sea agrandado. Y en realidad esa promesa era solamente una parte, solamente la muestra de lo que Dios realmente quería para su pueblo. Las bendiciones de Abraham no se limitan solamente a un sector en el Medio Oriente, ¿cierto? En un sector de Palestina. Ahora, si los judíos quieren ese pedazo de tierra en el futuro, no hay problema. Pero la bendición es mucho más amplia y toca a todas las naciones de la tierra. Entonces no vemos como que Dios todavía le debe algo a Israel, sino que las promesas son ampliadas. Y tampoco vemos un desprecio por el pueblo de Israel. Por eso quería citar el puritano Cotton Mather,
que era postmileniarista, y dijo lo siguiente en cuanto a Israel. Dijo: este día, desde el polvo en que estoy postrado ante el Señor, levanto mi súplica por la conversión de la nación judía y por mi propio gozo, que en algún tiempo bautice un judío por mi ministerio, sea traído a casa ante el Señor. Entonces, Cotton Mather oraba por la conversión de los judíos, oraba por el privilegio de poder bautizar a algún judío y llevar a algún judío al Señor. Entonces no es que hay un antisemitismo, no es que hay un odio por los judíos y todo lo demás. Todo lo contrario, vemos las promesas de Dios siendo ampliadas para incluir todas las naciones de la tierra. Es más, no es menos de lo que Dios había prometido a Abraham. Entonces, claro, vemos también diferencias importantes en estos sistemas. Sí. Y ahí la importancia, como decíamos en el principio, de no sé si la palabra es abanderarse, pero en el sentido de que no podemos olvidar el contexto bíblico por seguir una de estas enseñanzas o de estas doctrinas. Como si tú te vas a un extremo y dices: es que yo, por decirlo, pertenezco a este lado, soy premileniarista, y olvidas como el contexto bíblico dentro del cual estamos hablando. Obviamente podemos caer dentro de estas complicaciones en un sentido, porque descuidamos todo el otro contexto bíblico, por decirlo así, todas las otras enseñanzas bíblicas, por intentar defender la postura a la cual pertenecemos. Y no estoy diciendo que esté mal defender una postura u otra, pero sin ir en contra de la propia Biblia, sin ir en contra de la propia escritura. Yo creo que en este punto muchas veces caemos en inmadurez dentro de estos temas y que generan y causan, entre comillas, divisiones o más sectarismo entre un y otro lado, y somos como bien reacios, yo creo, a poder compartir en relación a estos puntos. Y creo que dentro de nosotros como cristianos, hablando en general, muchas veces hay cierta inmadurez, como veíamos un poco los ejemplos de las otras personas que no hemos nombrado, obviamente, dentro de las conversaciones, porque nos afanamos supuestamente dentro de una postura, pero no cuidamos el contexto, no cuidamos la enseñanza bíblica en general. Y algo que me gustaba mucho que planteaban en relación a la escatología, algunos escritores que estaba leyendo decían que la escatología es como la coronación de todas las doctrinas bíblicas, y eso realmente nos lleva a poder entender un poco más cómo debemos mirar las enseñanzas bíblicas en relación a estos temas. Uh-huh. Sí, y al mismo tiempo yo creo que también es importante no caer en un relativismo sobre esto, porque yo creo que eso también es muy común hoy en día, decir: ¿sabes qué? La cosa se está poniendo media tensa, Claro. mejor calmémonos, no lo tomemos tan en serio, ¿me entiendes? Porque eso también yo creo que es un error, finalmente, porque realmente, como hablamos al principio, las ideas tienen consecuencias, y si bien, obviamente, reconociendo que estamos en vivo, ¿no? ¿Puedes reiniciar la...? Sí, o hacer de nuevo la transmisión, básicamente, para que por lo menos parte se vea. Como podemos caer en este relativismo de decir: ya no, total, post, somos todos hermanos y todo es bonito y no se preocupen. Obviamente eso es verdad, somos todos hermanos, Uh-huh. pero tenemos que tener cuidado con pensar que las ideas no tienen consecuencias. Y es por eso que yo creo que es importante conversar estos temas. Y obviamente quizás pueden tener diferencias de opinión, podemos conversar los diferentes aspectos, pero también por lo mismo creo que también debemos como tener una presentación como positiva de lo que creemos, y a mi parecer muchas veces la mayoría de las personas, por ejemplo, en cuanto al postmilenialismo, nunca han escuchado una presentación positiva de esta enseñanza, porque le han dicho no, incluso, y no estoy hablando de personas como hermanos en la iglesia solamente, incluso pastores que no simplemente
nunca han conversado con un postmilenialista, nunca han leído un autor, todo está filtrado finalmente por otras fuentes. Y es porque no es algo tan popular o conocido muchas veces hoy en día. Pero, bueno, por ejemplo, un pasaje, porque quiero hablar un poquito de este tema, un pasaje muy importante cuando estamos hablando del futuro de la iglesia, cuando estamos hablando de la visión de este tiempo, es lo que encontramos en varios de los salmos, pero específicamente quiero hablar del Salmo 110. Ahora, el Salmo 110 es un salmo muy importante, un salmo muy corto dentro de todo, un versículo muy corto. Dice, Salmo de David. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, es bien cortito. Y este salmo, lo importante de este salmo es ver cómo es utilizado en el Nuevo Testamento. Ahí es donde se vuelve interesante la cosa. Pero primeramente hay que descifrar un poco qué está diciendo. El Señor dice a mi Señor. Y no sé si se acuerdan cuando Jesús confronta me parece, los fariseos con este versículo. Y dice, en el Salmo 110, ¿cómo David le puede llamar Señor si es el hijo de David? ¿Me entiende? Entonces los dejó a todos medio pillo con esto. Pero básicamente el Salmo está diciendo, el Señor dice a mi Señor. O sea, el Padre, Dios Padre le dice a Dios Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahí tenemos Dios Padre diciendo al Hijo, siéntate a mi diestra. ¿Y de qué está hablando esto de sentarse a la diestra? Obviamente está hablando de la ascensión de Cristo. Vemos que cuando Cristo resucita de los muertos, asciende a la diestra del Padre. Entonces Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿Hasta cuándo Jesús va a estar sentado a la diestra del Padre? Hasta que todos sus enemigos sean un estrado para sus pies. Ahí recién Jesús se va a levantar. Por lo tanto, esto contradice lo que enseñan los premileniaristas, lo que enseñan los amileniaristas, porque ellos dicen, no, Jesús va a tener que pararse finalmente de su lugar, va a tener que bajarse de la diestra del Padre para ir a derrotar a esos enemigos. Y el texto acá nos dice que Jesús va a estar sentado hasta que estos enemigos sean derrotados. Y lo vemos también en la aplicación de este salmo en el Nuevo Testamento. Y entre paréntesis, cuando estamos haciendo estudios bíblicos es muy importante fijarse en cómo los apóstoles aplican las enseñanzas del Antiguo Testamento. Entonces en Hechos 2, versículo 29 al 36, dice, hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previo lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo, sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sepan bien todo Israel que Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Por lo tanto, el hecho de que Jesús está sentado a la diestra del Padre, según Salmo 110, es evidencia de la realidad que Jesús hoy en día está reinando. Jesús es, no es Jesús será, Jesús es Señor y Mesías.
y Jesús es el heredero de las promesas de Dios a David. Eso es el enfoque, porque David no subió al cielo. Sin embargo, Jesús está sentado a la diestra. Eso es el punto del argumento de Pedro acá. Y vemos la aplicación directa del Salmo 110. Y también en el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13, dice: pero este sacerdote, después de ofrecer por todos los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Ahí lo dice más explícitamente. Jesús, como sumo sacerdote, murió un sacrificio para siempre. Por lo tanto, un futuro templo en el milenio, haciendo sacrificios, contradice lo que vemos acá en Hebreos. Y más encima vemos que Jesús se sienta a la diestra en espera de que sus enemigos sean puestos. Él va a estar esperando, sentado a la diestra, hasta que sus enemigos sean un estrado para sus pies. Y creo que la aplicación más directa de este mismo salmo en 1 Corintios, capítulo 15, que es uno de los capítulos más explícitos en la Biblia, que habla de la resurrección de los muertos, que habla de las cosas finales, podríamos decir. Y en capítulo 15, versículos 23 al 26, dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Hablando del orden de la resurrección. Jesús resucitó, Él era el primogénito, era la primicia de la resurrección, y después, en su segunda venida, ahí van a resucitar los muertos. Y en ese sentido. Y versículo 24. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios al Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta que todos sus enemigos, hasta poner todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Vemos otra vez la aplicación de este texto. Vemos que en el fin, Cristo va a entregarle el reino a Dios Padre, luego de destruir todo dominio. Y versículo 24 nos muestra cómo eso va a suceder, que Él está reinando hasta poner sus enemigos por estrado a sus pies. Pero ya vimos anteriormente en la aplicación de este texto de dónde Jesús hace eso. No lo hace descendiendo en su segunda venida y ahí destruyendo todos los enemigos. Los enemigos van a ser destruidos por el cuerpo de Cristo, por la extensión, porque nosotros somos embajadores de Cristo, somos la extensión de su reino, somos sus manos y pies. Y a través de la iglesia van a ser destruidos esos enemigos. El único que va a quedar de ese montón de enemigos va a ser la muerte, porque la iglesia no va a destruir la muerte. Y ahí Jesús va a venir a destruir esos últimos enemigos. Pero vemos que antes de eso, la iglesia va a estar poniendo todos esos enemigos de Cristo como estrado para sus pies. Entonces ahí vemos este pasaje que enseña bastante explícitamente esta idea de la victoria de la iglesia y que Cristo está reinando hoy en día desde la diestra del Padre. El reino de Dios llegó. Uh-huh. Y eso fue lo que Jesús dijo. Dijo: el reino de Dios ha llegado en el Nuevo Testamento. Y en ningún momento dijo: no, el reino de Dios me lo llevo otra vez al cielo. ¿Cierto? El reino llegó y el reino se quedó. Y como dijo Jesús, es como una semilla de mostaza, ¿cierto? Que va lentamente expandiéndose hasta llenar toda la tierra. Y ahora, eso no encaja con el premileniarismo en ese sentido, porque ellos enseñan que no, el reino de Dios va a descender de un día a otro. Jesús va a descender con su ejército y se va a tomar el mundo, va a ser un golpe de estado de la noche a la mañana, ¿cierto? Y sabemos que las semillas de mostaza no crecen de esa manera.
Incluso es curioso alguna de las aplicaciones porque algunos premileniaristas han tomado esta enseñanza del reino de Dios como semilla de mostaza y decir, claro, pero está hablando del reino de Satanás. Claro. El reino de Satanás es como semilla de mostaza, pero es muy raro porque es exactamente lo opuesto a lo que dice el texto. Entonces, vemos en esto que la victoria de la iglesia será algo progresivo, no va a ser de la noche a la mañana, pero que Jesús y su iglesia van a triunfar en la historia. Y eso también lo vemos claramente, y el otro salmo que quería hablar es el Salmo 2, que otro salmo mesiánico muy, muy conocido. Y que dice, bueno, la primera parte dice en versículos 6 y 7, he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo y me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Y bueno, anterior a esto, en el Salmo está hablando del Mesías, ¿cierto? Y dice que los reyes de la tierra están como tramando, haciendo planes contra contra Dios y su Mesías, básicamente, y diciendo rompamos sus cadenas y echemos nosotros de sus cuerdas. Y obviamente esto está hablando de cuando los reyes de la tierra, ¿cierto? Crucificaron a Jesús y estaban intentando librarse de Dios en cierto sentido. Y Dios estaba en el cielo riéndose de los intentos patéticos de sus enemigos de derrotarlo. Pero ahora cuando dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, eso a veces genera algo de confusión, porque uno dice, te he engendrado, o sea, Jesús, hubo un momento que empezó a existir, ¿cierto? Y eso ha generado algo de confusión. Pero si vemos la misma aplicación, este mismo principio que hablé antes, de los apóstoles a este pasaje, vamos a ver que no se está refiriendo a Jesús como si estuviera naciendo en un momento en la historia, ¿cierto? Sino que está hablando de Jesús en torno a su glorificación, ¿cierto? Cuando él fue dado todo poder y autoridad por el Padre, ahí es donde vemos a Jesús glorificado a la diestra del Padre, y eso es como cuando es la coronación de Jesús. Entonces esto de decir, hoy tú eres mi hijo, está hablando de la autoridad que fue dada a Cristo a través de esto. Bueno, tengo mal escrita la referencia acá, entonces no lo voy a dar. Pero básicamente es Pablo hablando de esto y aplica este texto de Salmo 2 a la resurrección de Jesús. Por lo tanto, desde esa perspectiva, cuando en versículo 7, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado, está hablando de la resurrección de Jesús, ¿cierto? Y la glorificación ante el Padre. Y ahora versículo 8 viene después de eso. ¿Y qué dice versículo 8? Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernarás con puño de hierro y los harás pedazos como vasijas de barro. Y después el resto del capítulo habla de la victoria de Cristo sobre las naciones, básicamente. Y dice, reyes de la tierra, no piensen que van a poder derrotar a este rey. No piensen que... mejor pónganse del lado bueno de esto. Versículo 12 dice, honrar al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Entonces vemos que a raíz de la resurrección, las naciones son entregadas a Cristo. Hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que vemos en la gran comisión, ¿cierto? En Mateo 28. Toda autoridad en el cielo y en la tierra se me es dada, ¿cierto? Y por tanto, vayan y hagan discípulos de las naciones. Entonces, la iglesia y su obra en el mundo es la manifestación
de el tomar la herencia de Cristo, tomar lo que Dios Padre le prometió al Hijo. Eso es la gran comisión finalmente. Y es importante entender estas cosas en ese contexto. Y obviamente al final, y hay muchos otros pasajes que podríamos ver, pero el final de todo son las promesas mesiánicas, donde dice que la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9, por ejemplo. Sí, bueno, como tú decías, Natán, es bien importante que podamos conversar acerca de estos temas, ver la enseñanza bíblica en relación a estos temas y no quedarnos solamente con la apariencia muchas veces de esta enseñanza o con lo que escuchamos, ahí parece que esto es y todo, sino tener una fuerte base bíblica en relación a este tema de los últimos tiempos, porque hay muchas enseñanzas, como dije al principio, tanto dentro de la iglesia como hacia afuera, y muchas veces tenemos una mezcla o no sabemos bien qué es lo que creemos, y como en muchos de los temas que hemos estado hablando, y de ahí también que quisimos tocar en este episodio cada una de las cosas que hemos estado conversando en relación a la escatología al final de los tiempos y poder tener una visión clara de qué es lo que creemos, por qué lo creemos y principalmente qué es lo que la Biblia nos habla, sin tener miedo al debate, sin tener miedo al poder confrontar nuestras ideas y que muchas veces no se da dentro del círculo, por decirlo así, del círculo cristiano, porque no sé, porque pensamos que eso no es ser humilde o tenemos muchos prejuicios en relación al debate, al confrontar ideas unos con otros y pensamos que eso no es amor, pero es un concepto totalmente errado. Debemos conversar de estos temas, hablar de estos temas, que la Biblia nos habla, como hemos estado hablando siempre, de una fuerte base bíblica y poder tener una claridad en relación a cada uno de estos temas que en nuestros tiempos necesitamos tener una claridad. Sí, no, es importante como hablar de estas cosas y tocar estos temas. Y también, y para ir terminando, porque obviamente hay muchos otros pasajes que podemos ver y estudiar, y probablemente en otro episodio vamos a estar viendo más de esto si hay interés en eso. Pero yo quiero hablar un poco de la manifestación práctica de estas ideas, porque realmente es impresionante cuando vemos los tiempos presentes y cómo estas ideas han dado fruto en nuestros tiempos en cuanto al dispensacionalismo, al premileniarismo, y vemos comentarios como los que vimos al principio, ¿cierto? No, o sea, finalmente todo está escrito y las cosas malas tienen que suceder, así que así nomás va a ser. Y cuando comparamos eso con el pasado, porque como dije, esto es una enseñanza, especialmente el dispensacionalismo, que surgió en el siglo XIX, cuando miramos antes de ese tiempo, la mayoría de los cristianos eran postmileniaristas, no eran premileniaristas. Hoy día estoy celebrando con mi familia el Día de Acción de Gracia y los puritanos que llegaron a Norteamérica eran postmileniaristas. Ellos pensaban que estaban estableciendo el reino de Dios en ese continente. Eso era la visión que los motivaba, porque ellos entendían, junto con las escrituras, que la gloria de Dios tenía que llenar toda la tierra. Y eso incluía América. Por lo tanto, ellos tenían que ir a esos lugares y traer la palabra de Dios. Y esto era también lo que motivó al padre de las misiones modernas, ¿cierto? Guillermo Carey, que es muy conocido por ser el padre de este movimiento misionero. Ahora, él, como mencioné en otra ocasión, era un zapatero inglés y que sintió el llamado del Señor para ir a las misiones. Pero lo que estaba detrás de ese llamado era una esperanza escatológica, entre otras cosas. Por ejemplo, Guillermo Carey dijo: cuando dejé Inglaterra, mi esperanza de la conversión de la India era muy fuerte, pero entre muchos obstáculos moriría
a menos que fuera levantada por Dios. Bueno, tengo a Dios y su palabra es verdadera. Aunque las supersticiones de los paganos fueran 1000 veces más fuertes de lo que son, y el ejemplo de los europeos 1000 veces peor de lo que es, aunque fuera abandonado por todos y perseguido por todos, aún así mi fe está fija en la palabra segura, que se levantará sobre todo obstáculo y vencerá toda prueba. La causa de Dios triunfará. Carey tenía la esperanza de que la causa de Dios iba a triunfar. No tenía la esperanza de que la causa de Dios iba a ser derrotada por el anticristo. Y él se metió en una situación 1000 veces más complicada de lo que nosotros hemos vivido. O sea, yo hace unos años estuve en India, obviamente mucho tiempo después de Carey, y es un lugar complicado, incluso en el día de hoy. Cuánto más en esos tiempos, porque India ya ha vivido bajo mucha influencia cristiana gracias a Guillermo Carey y los que vinieron después. Pero en esos tiempos sí que era algo muy lejano a un lugar en acuerdo con la palabra de Dios. Pero Carey, a pesar de todas esas dificultades, tenía la confianza que Dios iba a triunfar. Y bueno, también en otro momento dijo, no abandonaría la misión por todas las cofradías y más finas esferas en Inglaterra. La obra a la cual Dios ha dedicado sus manos prosperará infaliblemente. Cristo ha empezado a sitiar esta fortaleza antigua y fuerte, y con toda seguridad que la tomará. Y en esta cita hace una alusión a lo que Jesús le dijo a Pedro, que las puertas del Hades no podrán contra la iglesia. Sobre esta piedra construí mi iglesia y las puertas del Hades no podrán detenerla. Y eso está hablando, la India en ese instante era parte de esa puerta del Hades. Y Carey se estaba agarrando a esa promesa de Cristo, de que nosotros como iglesia vamos a ser victoriosos, vamos a botar la puerta, vamos a tomar el terreno del enemigo. No vamos a retroceder en ese sentido. Ahora, y él estuvo mucho tiempo sin tener resultados, ¿cierto? La primera evidencia de progreso fue la conversión de un hombre que se llamaba Krishna Pal en el año 1800. Y también Carey tradujo el Nuevo Testamento a Bengal en 1801. Y estas fueron como pequeños avances entre muchas pérdidas, porque si uno lo ve en el plano humano estaba con muchos momentos, no era victoria en victoria, por así decirlo, sino que eran momentos difíciles. Y la respuesta de Carey fue, en cuanto a la conversión de este hombre, de Krishna Pal, en 1800, dijo, fue solamente uno, pero un continente viene después de él. La gracia divina que cambió un corazón de la India podrá obviamente cambiar a cientos de miles. Entonces él solamente vio a este convertido, pero ya estaba con los ojos de fe fijándose en las promesas de Dios. Y finalmente el comentario que cité y que publiqué hoy día en la mañana, dice, solamente queremos hombres y dineros para llenar este país con el conocimiento de Cristo. No estamos trabajando en incertidumbre y en el temor por los resultados. Él tiene que reinar hasta que Satanás no tenga una pulgada cuadrada de territorio. Y ahí es donde Carey está haciendo alusión al Salmo 110, ¿cierto? Como lo que hemos estado estudiando en este último tiempo. Entonces, vemos en la visión de este hombre que lanzó este gran movimiento misionero, no solamente a India, sino que afectó el resto del mundo. Esto fue el inicio de las misiones modernas. Y esto incluso ha afectado lugares como este país. Y vemos que él no está con incertidumbre en cuanto a los resultados, porque él está basado en las promesas de Dios que esto va a triunfar. Quizá en su generación no iba a haber el fruto, pero las próximas generaciones iban a vivir las bendiciones. Eso era la visión que él manejaba.
porque esto tiene que seguir avanzando hasta que Satanás no le queda ni una pulgada de territorio. Esto tenía que seguir adelante, básicamente. Y entonces su visión no estaba puesta en las circunstancias. Porque muchos hoy en día, y esto es una crítica, yo creo, a nuestro mundo evangélico, tienen sus ojos puestos en las circunstancias. Empiezan a ver Corea del Norte, ven, mira, se están moviendo acá, y Rusia, y empiezan a escribir desde sus computadores o desde sus teléfonos inteligentes, donde en instantes pueden comunicarse con todo el mundo en algo que, no sé, el tamaño de un pan. Claro. y dicen, no, el mundo está peor que nunca, el mundo está muy mal, y en cualquier momento todo esto se desarma. Por otro lado, tenemos algo como Guillermo Carey, que realmente estaba en una situación precaria, ¿cierto? Que no está, o sea, empezamos a hablar si alguien realmente quiere decir que los tiempos están peores que nunca, pensemos sobre no sé, algo tan básico como un teléfono o como un refrigerador, electricidad en tu casa, baño, todas estas cosas que las personas tenían que hacer las cosas de otra manera anteriormente, digamos. Con todas esas bendiciones que tenemos viviendo en estos tiempos modernos, sí tenemos desafíos, sí está la agenda anticristiana avanzando en muchas instancias, pero también tenemos tantas bendiciones y tenemos tantas herramientas hoy en día como la que estamos ocupando en este mismo momento para comunicar el Evangelio. Y cuando vemos la vida de alguien como Carey, nosotros necesitamos lo que Carey tenía. Nosotros necesitamos esa esperanza puritana. Necesitamos esa visión del futuro que ve el avance del reino de Dios, no la derrota del reino de Dios. No estamos acá esperando que Dios sea derrotado. No estamos esperando que el reino de Satanás avance, porque ahí vamos a estar un poco más cerca de la segunda venida. No, estamos acá para destruir. Jesús vino ¿para qué? Para destruir las obras del diablo, ¿cierto? Y entonces, desde esa perspectiva, no estamos hablando de un pequeño cambio de visión, es un cambio bastante grande, y es por eso que es tan importante como entablar esta conversación. Ahora, cuando Carey murió en 1834, habían 26 iglesias plantadas en Indias, y habían 40 obreros comprometidos con la obra de Dios en ese lugar. Y él mismo había traducido las escrituras o parte de las escrituras en 34 idiomas, incluyendo 6 traducciones completas de toda la Biblia y 23 traducciones del Nuevo Testamento. Entonces, Carey realmente dedicó su vida a la obra de Dios. Pero lo hizo con esta visión, esta esperanza del futuro. Y eso es lo que quiero resaltar un poco en el día de hoy. Porque claro, podemos hablar de los detalles, podemos hablar de muchas cosas, pero vemos el fruto de un lado y vemos el fruto de otro. Ahora, obviamente hay muchos, y quiero decir esto, hay muchos premileniaristas que actúan de manera incoherente con su visión, y eso es muy bueno, ¿cierto? Porque hay muchos, ¿cierto?, que sí piensan que tenemos que estar metidos en la política, sí tenemos que estar metidos en estas diferentes esferas y estas diferentes áreas de la sociedad. Pero el problema es que no tienen un fundamento para esa... Porque es un deseo bíblico, es un deseo bueno, pero no tienen fundamento para ese deseo a base de su visión escatológica. Entonces es por eso que en vez de reconsiderar ese deseo bueno de obedecer a Cristo, quizás hay que reconsiderar su visión escatológica. Bueno, damos gracias a Dios por este episodio en el cual hemos podido estar hablando de escatología, ¿no es cierto?, en relación a muchos temas que hemos estado tocando. Probablemente vengan más episodios en relación a este tema, muchas dudas.
que puedan surgir. Te invitamos a dejar tus preguntas, a dejar tus opiniones, tus comentarios y a compartir este episodio de este día jueves. Un poco más extendido de lo normal, así que les invitamos para que el próximo jueves puedan estar a las 19:30 horas, ¿no es cierto?, en nuestro programa Esperanza en lo Invisible. Así que ya estamos llegando al final. Nos estamos despidiendo, que estén muy bien, que Dios les bendiga y será hasta el próximo jueves. Nos vemos.